Continúa la doctora Marta del Hoyo de la UNAM con el título Los agregados militares en el archivo Joaquín Amaro. La doctora Marta Beatriz Hoyo Camacho es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, la ENA, la Universidad Iberoamericana. Es investigadora en el programa de investigación de la FES Acatlán UNAM. Fundó en colaboración con el doctor Felipe Castro el único grupo de historia de México por Internet, H México, y dirigió la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas especializadas y su libro Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del Ejército Mexicano 1917-1931. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Bueno, mi enorme agradecimiento por esta invitación a participar en este homenaje. Y yo creo que el fideicomiso ha tenido enormes aciertos en la compilación de todos sus acervos, pero especialmente lo que ha sido el rescate del extraordinario archivo del general Joaquín Amaro, que fue subsecretario de Guerra desde diciembre de 24, después, pocos meses después pasó a ser secretario hasta 1931, y de 31 a 35 fue director de educación militar. Cubrió los periodos como secretario de Guerra de Plutarco Elías Calles, Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. Al morir la esposa del general Amaro, hace algunos años, los hijos decidieron donar este archivo, a instancias de que la señora había decidido que al morir el archivo pasara a el fideicomiso. Y decidieron esto porque la casa donde lo tenían iba a venderse y había que distribuirlo entre la venta de la casa. El archivo tenía 50 años guardado en el garage de la casa. Yo tuve oportunidad de verlo cuando empecé a trabajar al general Amaro, y cuando yo llegué dije, ya estuvo que jamás en mi vida voy a poder consultar este archivo. Sin embargo, a la muerte, bueno, estuvo ahí desde que murió en el 52 hasta que ocurrió la muerte de la señora Amaro. De inmediato, Norma Ogarrio, con esa hiperactividad que la caracteriza, rentó aquí afuera un camión de mudanzas. Aquí antes se ponían unos camiones de mudanzas, y de inmediato se trasladó a Las Lomas a traer el archivo, ¿no? En ese momento no fue entregado, la familia estaba revisando algunas cosas, regresó con su camión y volvió 2 días después, y se trajo esas enormes cajas de madera que yo tuve oportunidad de ver, y de inmediato se empezó el proceso de fumigación, de ordenamiento. El archivo estuvo aquí afuera, ¿no?, haciéndose todo este trabajo, y antes de que la familia pudiera arrepentirse de esta maravillosa donación, se hicieron los trámites mediante el notario correspondiente, y para fortuna mía y de todos nosotros pudimos consultar muy rápidamente los expedientes de esa rica información. En este acervo se encuentra todo lo que uno quisiera saber sobre la vida castrense de 1925 a 1935, y sobre muchos otros asuntos de la política durante esos años. Pocos acervos documentales reúnen una información tan abundante y útil
para la reconstrucción de una de las instituciones más importantes de la nación, ¿no? El ejército mexicano. Consta de más de 1000 expedientes que se han ordenado alfabéticamente y que contienen información variada de carácter personal, político, familiar, 53 álbumes fotográficos, además de que había 50 fotografías que ya fueron integradas, 52 carretes de películas. Hasta el momento se han ordenado todos los expedientes en 7 series, cada una consta de 13 subseries y se avanza con mucha rapidez en su catalogación. Entonces, yo hasta el momento no conozco la existencia de un archivo, de un secretario de guerra que haya donado esta cantidad de documentos que tenemos en el archivo del general Calles, del general Amaro. Amaro fue el creador de la modernización e institucionalización del ejército surgido de la revolución, que para 1924, que llega a la subsecretaría, era realmente un ejército con muchísimos problemas. El ejército es uno antes de Amaro y otro de él. Llevó a cabo muchas reformas para moralizarlo, profesionalizarlo y ver un ejército con muchos problemas, un ejército con muchos desastres. Acuérdense que había ocurrido justamente lo que mencionó Georgette, la rebelión de la Huertista, ¿no? Se había levantado prácticamente en esta rebelión el 70% del ejército en contra del gobierno de Obregón. Entonces, Calles y Amaro tenían muy claro que era el momento de llevar a cabo una reorganización, porque cualquier medida, cualquier proyecto que pudiera llevarse a cabo iba a depender en gran medida, ¿no?, de esta reorganización que era necesaria, era urgente en este momento, ¿no? Entre muchas cosas que me voy a referir a una de las más importantes, se promulgó la Ley Orgánica del Ejército. Debo mencionar que la que existía era la que había llevado a cabo Bernardo Reyes en 1902. En esta ley orgánica se plantearon los principios básicos: defender la integridad e independencia de la nación, mantener la Constitución y preservar el orden interno. Entre muchas de las medidas, y para Amaro era fundamental la educación, ¿no? Había que no solamente moralizarlo, sino educar un ejército que la gran mayoría no habían pasado jamás por el colegio militar. Cerró el colegio militar un año, el de Popotla, y durante un año hicieron una cantidad de obras de reestructuración. Incluso los que lo conocemos, prácticamente tiene hasta el día de hoy la parte que dejó Amaro construida en excelentes condiciones, ¿no? Se cambiaron los programas educativos, se hicieron cantidad de escuelas para alfabetizar a los soldados, se reorganizaron las zonas militares, se hicieron una serie de cambios en ese sentido, pero el objetivo fundamental que se buscaba, aparte de profesionalizarlo, despolitizarlo, era separar las lealtades personales y lograr una sola lealtad dirigida al Estado. Con ello eliminar la vía tradicional de acceder al poder mediante las armas y subordinar a los militares al poder del Estado, que no era fácil, ya que muchos militares que habían participado en la revolución se sentían con el derecho de ocupar la silla presidencial. Así que había que disciplinarlos para lograr un ejército nacional que velara por el régimen constitucional y protegiera las demás instituciones en el naciente Estado. Amaro opinaba al respecto: nuestros generales
nobles ciudadanos armados que pelearon sin descanso por la revolución para servir a México, merecen la admiración nacional. Pero hay que ayudarlos, evitando que degeneren en mandones omnipotentes movidos por sus caprichos personales. A los generales había que enseñarles a obedecer el mandato que la revolución les había legado a México. A los coroneles se les inculcaría y obligaría a administrar con un elevado concepto de honradez. A los oficiales y tropa se tenía que sembrar el sentimiento de pertenencia como miembros de una institución nacional y aceptar que no eran componentes de algún ejército privado, particular o un caudillo revolucionario. El problema que enfrentaba Calles y Amaro era la creación de un ejército efectivo no solo para los tiempos de guerra, sino también de paz. La experiencia durante los periodos de Carranza y Obregón señalaban como aspecto central la necesidad de la disciplina. Así se definió una de las leyes fundamentales en 1926 como ley de disciplina. Una carrera de armas requiere que un soldado en el cumplimiento de sus deberes sacrifique todos sus intereses personales por la soberanía de la nación, la lealtad hacia sus instituciones y el honor de la Armada Nacional. También había que reducir los efectivos militares que habían aumentado considerablemente para hacer frente a las rebeliones y era una enorme carga económica para el país. Por lo que reducirlo, Amaro empezó con una revisión muy profunda de las hojas de servicios para ver efectivamente cuántos de ellos cumplían, ¿verdad? Y los grados que habían obtenido realmente eran válidos o no. Y con esto empezar a sacar a una cantidad de gente que no merecía estar en el ejército. Otro aspecto fundamental era reglamentar las promociones de los grados militares, estableciéndose la ley de ascensos, que buscaba romper con prácticas irregulares que habían provocado carreras meteóricas, pues durante la revolución se habían otorgado grados por el triunfo de cualquier batalla. Incluso Amaro señalaba que había generales de papel, pues jamás habían participado en ningún conflicto armado. El objetivo pues era construir un ejército nuevo, y era un reto muy complejo y muy difícil. Y Amaro decidió, junto con la aprobación de Calles, buscar el reclutamiento de jóvenes oficiales que a mediano plazo permitiera el cambio de mentalidad y ser el reemplazo de un ejército que era corrupto y con muchos generales ambiciosos que reclamaban poder personal y beneficio económico. Los jóvenes oficiales, agregados militares. Se buscó entre los jóvenes oficiales, con cualidades notables para el estudio, con la intención de formarlos como profesionales en un arma o especialidad y enviarlos a los más prestigiados planteles del mundo, principalmente europeos. El proyecto consistía en llevar a las embajadas mexicanas un agregado militar con su respectiva legación, que pudieran transmitir puntualmente información actualizada de los aspectos modernos e innovadores de los respectivos ejércitos, para colaborar con la reestructuración moral y material del ejército mexicano. La intención no era copiar los modelos de los ejércitos tal como eran, sino tomar algunos aspectos que sirvieran como ejemplo para adecuarlos e incorporarlos al ejército. Estos agregados tenían funciones muy distintas a los agregados norteamericanos, que los agregados norteamericanos prácticamente fungían como espías, enviaban a su gobierno todo tipo de informes políticos, militares, culturales, y esta información se enviaba prácticamente a diario. Los agregados militares mexicanos deberían ser cuidadosamente seleccionados, primero como hombres maduros. En ese momento los hombres maduros eran de 25 años, o de 21 más o menos a 25, ¿no? Especialistas en su arma, todos tendrían que haber pasado evidentemente por el colegio militar, tener criterio propio
para no ser presa fácil de la impresión que podría causarles el enterarse de los más destacados adelantos que vieran por primera vez. Observar detenidamente y ser cuidadosos con sus análisis para no omitir juicios erróneos. Tener clara su misión de representar el ejército mexicano ante otro país. Además, debía ser un soldado culto, sociable, inteligente, cumplido, reservado, consciente de su responsabilidad para transmitir lo que a su juicio fuera de utilidad práctica. La duración de esta comisión sería de 3 años. El primero, decían, orientarse y darse perfectamente cuenta del medio en que se actúa. Los otros 2 servirían para sacar todo el provecho posible a sus actividades. El tiempo de esta función era fundamentalmente el gasto que representaba para el país, y otra cuestión que era interesante que ellos comentan era el temor de propiciar una desvinculación entre el agregado y el ejército que pudiera ocasionar una pérdida de objetividad de las necesidades del ejército mexicano. O sea, si duraba muchísimo tiempo, bueno, esto podría provocar ese problema, ¿no? Estos jóvenes se convirtieron en los agentes de un cambio fundamental en la organización del ejército. Al poco tiempo comenzó a ocurrir gran cantidad de información sobre los avances militares de las principales potencias del mundo respecto a su desarrollo, en niveles técnicos, disciplinarios, materiales, bibliográficos, tecnológicos, etc., ¿no? Todos estaban obligados a rendir un informe mensual, y también de los oficiales que estaban haciendo sus estudios en el país respectivo. La atención se puso en la recopilación de información sobre la instrucción del soldado y su formación profesional. Se pretendía perfilar un modelo de ejército europeo similar al italiano, al alemán, pero sobre todo al francés. Entonces se enviaban una cantidad, que se tienen aquí, de reglamentos instructivos, manuales, estatutos de infantería, caballería, equitación, finanzas, pólvora, etcétera, etcétera, de materiales, ¿no? Y bueno, una inmensísima bibliografía, ¿no? El impacto de estas contribuciones fue notable en las escuelas para clases, que eran las escuelas para cabos y sargentos, en las escuelas de aplicación, de intendencia, de aviación naval, de enlaces y transmisiones, y uno de los hechos quizá más notables de este proyecto iniciado por Amaro fue en 1932 la creación de la Escuela Superior de Guerra, que en México no existía y que era especial para los oficiales de Estado Mayor. Sin embargo, fue hasta 1933 que se reglamentó el funcionamiento profesional de estos agregados, incluyendo ahora a los navales y aéreos. Los agregados militares y aéreos, señalaban, son los representantes del Ejército Nacional donde se encuentren acreditados, por lo tanto su carácter es esencialmente diplomático. Además, desempeñan un servicio de información y reconocimiento a fondo de la organización y funcionamiento del ejército al país en que se hallen acreditados, no como aparecen en los reglamentos que conoce el público, sino como es en realidad. Compenetrarse con sus cualidades y defectos dentro de la verdad absolutamente probada. Toda clase de experiencias en asuntos militares serán provechosas, sin los enormes gastos y malas interpretaciones que pueden encontrar una misión extranjera, cuyos miembros desconocen las necesidades militares de la nación y la especial psicología de los miembros del ejército. Fíjense, a diferencia de los ejércitos latinoamericanos, donde en el argentino y el chileno había profesores extranjeros, se contrataban grupos de maestros que llegaban a los ejércitos. En el caso de México eso prácticamente en estos años no se dio, ¿no? Ellos enviaban a sus alumnos, enviaban a los agregados, pero prácticamente fue casi imposible que profesores de otras escuelas impartieran clases en estas escuelas. Otro aspecto fundamental es que quedaban obligados a visitar a los militares estudiantes en sus planteles e informarse de su conducta y aprovechamiento. El gobierno
mexicano mantendría regularmente, de ser posible, agregados militares en Estados Unidos, Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Rusia y China. Los oficiales que fueron al extranjero. Para Amaro era fundamental que los jóvenes salieran a prepararse en las escuelas militares más prestigiadas de Europa, preferentemente, y obtener una excelente formación en su área y enriquecer así la reorganización del ejército de ahora. Los primeros llegaron a Francia, como el general Pedro Cloaca, que ingresó a la Escuela Superior de Aeronáutica, el capitán Luis Adamillo, que realizaba una estancia en un cuerpo de zarpadores, una vacante en la Escuela Superior de Guerra, que fue el primero mexicano que entró. El capitán segundo Procopio Ortiz estaba incorporado a un regimiento, mientras esperaba la vacante de la Escuela de Caballería de Samur y muchos otros, ¿no? Para 1930 los oficiales que realizaban estudios en Francia habían ascendido a 12. La Superior de Guerra en Francia otorgaba una vacante por año y por lo tanto era muy disputada por otros miembros de otras nacionalidades. Como alternativa se buscó en España y Bélgica, ya que las escuelas tenían la misma doctrina inspiradas en la doctrina francesa y los métodos eran muy semejantes. El reglamento para los estudiantes señalaba que todo el que salga a perfeccionarse al extranjero tiene obligación, a su regreso, de prestar sus servicios al ejército por un término 3 veces mayor al tiempo de sus estudios. Se originó porque este punto, por la sorpresa que causaron algunos reportes que informaban que algunos oficiales pensaban sacar provecho de sus conocimientos adquiridos en el extranjero y retirarse de la carrera de las armas, ¿no? Hacia 1933 se encontraban 62 integrantes entre agregados de estudiantes en Francia, Italia, España e Inglaterra. Me voy a tener que acordar un poco. Hacia 1933, los militares que hacían estudios en el extranjero tenían la facultad de enviar a estos nuevos jóvenes y empezaron a exigirles ya exámenes para poder postular a estos planteles. Se pedía el mejor porcentaje de calificaciones, conducta civil y militar, y quedaba descartada cualquier recomendación que pretendieran hacer a su favor. Rendían un informe mensual y tenían que presentarse durante los primeros 5 días a pasar revista y informar a los agregados por estos conceptos. Finalmente, ¿por qué escoger Francia? ¿Por qué Europa, no? Había varias razones. Primero, la experiencia adquirida durante la Primera Guerra Mundial, y segundo, Francia había resultado ganador en ese conflicto, que en los años 20 se veía como el non plus ultra. Amaro creía que en Europa era donde debía buscarse la verdadera organización militar que convenía a México. Además, Amaro, como muchos otros mexicanos, guardaba resentimiento y distancia hacia los Estados Unidos por la política nacionalista, pero sobre todo por el antecedente desde la invasión a Veracruz, la expedición punitiva y la política nacionalista del régimen de Calles. Durante 1934, cuando la Embajada de México envió un reporte muy importante respecto a la política del vecino del norte y del significado que esta política podía tener para México, tomando en cuenta que la política en ese momento de países como Alemania y Japón tenían bastante preocupados a los norteamericanos, que buscaban la formulación de un pacto de paz que garantizara el acuerdo de no agresión. Esto, en caso de no darse, decía Roosevelt, proponía a Inglaterra y otras naciones europeas la creación de un bloque para defenderse. Tal preocupación significaba una clara interpretación de la posibilidad de una futura guerra. Esto hacía pensar que era la oportunidad que tanto deseaba México para
para que, aprovechando la distracción de los estadounidenses, se pudiera planear la defensa nacional para ponerla a una altura respetable en el curso de 5 y 10 años. Así se aprovecharía con enormes ventajas el periodo de no agresión que imperaba en la geopolítica del mundo y que les permitía a los países latinoamericanos, especialmente a México, de abordar el desarrollo de un gobierno con más autonomía que no estuviera constantemente presionado por los intereses norteamericanos. Ya que gran parte de las reformas querían para el ejército mexicano aumentar sus potencialidades y defender la integridad nacional. Sin embargo, este proyecto no se logró por muchas razones que cambiaron el escenario de México y del mundo. El 35 de diciembre, Amaro apoyaría el regreso del general Plutarco Elías Calles a la Ciudad de México y el 12 de diciembre sería renunciado por el presidente Lázaro Cárdenas de su puesto como director de educación militar y tomaría el partido por Calles y con todo lo que esto implicaba. Sin embargo, el camino de la profesionalización, de la moralización y de la despolitización del ejército continuaría, si bien con medios distintos que lo volvieron diferente de las administraciones del Maximato. En realidad, las bases para consolidarlo como una institución fuerte al servicio del Estado mexicano se había logrado durante esos años, cuando los cambios se habían dado desde la raíz bajo la dirección del general Amaro. Muchas gracias.